Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a este segundo debate para el futuro, que como parte de sus actividades académicas, el Instituto de Gobierno y Gestión Pública le está organizando cada mes. Esta noche nos reúne el tema de la minería. La minería aporta muy importantes recursos en impuestos, no solo al gobierno central, sino de acuerdo a la ley del canon constitucionalmente sustentada, aporta al desarrollo descentralizado. Y muchas veces he escuchado a los mineros decir que la minería es un poco la avanzada de la infraestructura y del turismo, en la medida que para construir la mina se hace obras previas y además se desarrollan las zonas colindantes. Y finalmente se menciona el tema del empleo. El empleo durante la construcción, el empleo durante la explotación, directamente o indirectamente a través del transporte, a través de los muelles, etcétera, etcétera. Quienes formulan observaciones a la inversión minera, o a algún tipo de inversión minera, o a alguna inversión en determinado lugar, y ahí está el matiz que tenemos esta noche que discutir, dicen, y naturalmente con razón, que la inversión minera a veces se ha hecho contra la voluntad de los habitantes de las zonas colindantes, e inclusive leemos en los periódicos que se dice, o a través del Twitter, quienes tienen esta posición, a quién le gustaría que en su casa se comience a hacer una mina porque allí hay en el subsuelo recursos. Y naturalmente el Perú tiene que cumplir a través de las audiencias que estaban establecidas en la ley o a través de la nueva ley de consulta, todo lo que sea necesario para contar con la aquiescencia y el permiso de quienes habitan o son propietarios de las tierras y la superficie. Pero se formula además que la agricultura podría ser una alternativa tan importante como la minería si es que el Estado y los inversionistas tuvieran el mismo interés en desarrollar agrícolamente muchas zonas. En segundo lugar, hay un aspecto de medio ambiente que es muy importante. Un aspecto de medio ambiente que recoge de la historia minera del Perú, naturalmente, algunas tragedias ambientales, y que advierte sobre los peligros que una inversión exagerada o desordenada puede suponer. Y en el caso que estamos viviendo en este momento, la sustitución de una laguna por otra laguna construida es uno de los puntos de reclamo que se viene haciendo tanto de la laguna como de los bofedales. Y finalmente de la napa freática y de las fuentes de agua que parecen preocupar a muchas personas y también a parte de la población. Respecto a los impuestos, se responde a quienes mencionan cuánto, y de hecho es mucho dinero el que recibe el Estado de parte de la minería. Quienes tienen una posición distinta dicen sí, pero no es suficiente. A pesar de los impuestos a la exportación y al IGB, el canon minero, todo esto no es suficiente y los precios son tan importantes que debería contribuirse más al Estado o a los gobiernos subnacionales o directamente a los pobladores y a las comunidades. Y hemos visto, además con la aquiescencia de los empresarios mineros, que el nuevo gobierno ha impulsado o ampliado el llamado aporte minero voluntario, que fue una fórmula por la cual buscamos evitarle al país conflictos jurídicos, y se sentó un precedente que ha sido utilizado por este gobierno para ampliar la cantidad dentro de la misma lógica. Está con nosotros los señores Ricardo Morel,
Manuel Purgal Vidal, Augusto Castro y el padre Marco Arana, el ingeniero Roque Benavides, el exministro de Energía y Minas Pedro Sánchez y nuestro ministro de Economía Luis Carranza. Todos ellos con intenso, importante conocimiento de cada uno de los temas sobre los que van a debatir. Quisiera agradecer a cada uno de los señores su presencia, muy especialmente, porque además damos una demostración de que los peruanos sí podemos conversar alturadamente, argumentalmente, sin emocionalidades ni intereses políticos. Esta es una casa de estudios, es un lugar académico en la puerta del cual yo me despojo de toda militancia y asumo simplemente mi rol de profesor. Pero estando entre nosotros una personalidad de gran relevancia como es Raúl Vargas, creo que es a él a quien corresponde dirigir este debate, y yo le pediría a Raúl Vargas, por favor, que tome el lugar en el que estoy y yo bajaré a escuchar desde el público. Y vamos a empezar con el señor Marco Arana. Yo estoy sumamente indignado hoy día porque se advirtió que podían venir conflictos en Conga. Y por todos los medios y por todas las maneras se dijo que ahí no había conflicto, que todo estaba resuelto. Y ahora estamos, en el momento que me dirigí aquí, un helicóptero llevando campesinos detenidos a la base del ejército de Baños del Inca para entregarlos enmarrocados al Poder Judicial porque se oponen a Conga. Y algo muy perverso debe estar ocurriendo, que quienes defienden su tierra, su agua, pueden terminar judicializados, encarcelados, quienes se consideran sus benefactores terminan cuestionados, ¿no? Y algo malo en realidad está ocurriendo. Y yo creo que en el breve tiempo que toca y sin querer simplemente polemizar, sino buscar alternativas, yo creo que hay tres cosas que debiéramos tener en cuenta y hacia dónde hay que apuntar, ¿no? Una primera cosa es que efectivamente yo creo que el marco institucional y jurídico en el que se ha venido haciendo la minería ha colapsado. Necesitamos compatibilizar los marcos jurídicos de la minería con los temas ambientales, con la ley de ordenamiento territorial, con el tema de la ley de consulta. Los CIAs, tal como lo tenemos, y lo ha dicho hasta el propio Banco Mundial, que es socio de Yanacocha, no garantizan que no se va a contaminar. Los límites máximos permisibles tienen una antigüedad de más de 28 años, y el ministro Orac tuvo la pericia de actualizar solo 2 y ninguno relacionado con minería. ¿Por qué? Habrá que preguntárselo, ¿no? En segundo lugar, en vez de fortalecer la institucionalidad ambiental, la relajaron, ¿no? Por las prisas que hay en el sector minero, de 40 días que había para hacer observaciones a los CIA, lo redujeron a 25, les dieron silencio administrativo positivo, lo hizo el doctor García, entusiasmado con el crecimiento. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué capacidades institucionales se han desarrollado? Casi 17.000 páginas del estudio de impacto ambiental de Conga le dan al alcalde Guasmín. Opina en 25 días. Así no es, pues, ¿no? Así no debiera ser. Y claro, luego se les dice ignorantes porque no van a entender 15.000 páginas. El Ministerio de Energía y Minas, si fuera como el ingeniero Pedro Sánchez ha señalado, y como me entusiasmó tanto la exposición de Carranza que dije, caramba, ¿y por qué estoy en este otro lado, no? Y entonces no es así, pues, no es así. Estamos mirando como en el libro de Salazar Bondi, había una caricatura ahí de un burrito que según los anteojos que se ponía, veía verde, rojo, azul, ¿no? Y la realidad, en realidad es mucho más compleja, como se ha señalado. El Ministerio de Energía y Minas ha venido aprobando un estudio de impacto ambiental cada 15 días, ¿no? Con poco personal además, ¿no? Y entonces ahí hay problemas. El Ministerio de Energía y Minas tiene un conflicto de intereses, promueve la actividad y además regula, y Ollantumal acaba de complicar las cosas, porque dijeron que iban a fortalecer la institucionalidad ambiental y lo único que va a hacer es fortalecer la PCM, ¿no? Porque ya le dijo al Ministerio del Ambiente que los estudios de impacto ambiental pasan allá, que la Autoridad Nacional del Agua pasa allá, entonces que cierre el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y hoy día tenemos malas noticias, la renuncia del viceministro de Gestión Ambiental, uno de los mejores expertos de Tierra y Libertad, mirando los temas de minería y ambiente, justamente porque ayer debió hacerse público la revisión del estudio de impacto ambiental que hizo el MINAM, y hasta ahora hay mutismo total, ¿no? Estaban inaugurando no sé qué cosas en Piura cuando estaba ardiendo Cajamarca. Eso no se puede hacer, se necesita cambiar
ese esquema. Los fiscales ambientales no están funcionando, los jueces ambientales, los juzgados ambientales, ninguno está instalado. El coordinador de las fiscalías ambientales ha renunciado porque hay presiones políticas e intereses económicos, lo he dicho claramente. Y hay un tema más. Hay lugares donde el tema es minería o agua, sobre eso se puede discutir más largamente. Y hay otros lugares donde eventualmente se podría hacer minería y agua, pero los estudios de impacto ambiental definen la viabilidad de un proyecto, no definen el uso del territorio. Lo que define el uso del territorio es la ley de ordenamiento, es la capacidad de los gobiernos regionales y los gobiernos locales para decir en sus procesos de zonificación ecológica y económica qué usos tiene el territorio. Lamentablemente la sociedad de minería ha venido torpedeando el proceso de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y regionales en esta materia, ¿no? A continuación vamos a escuchar al señor Roque Benavides. Creo que es importante, no es mi función ejecutiva el tema del proyecto Conga, pero creo que mucho se habla y poco se dice en concreto. Yo quiero decirles que el proyecto Conga es un proyecto de cobre con oro, no es un proyecto de oro puro. Mucha gente cree que de todas maneras tiene que ser súper rentable. Yo les puedo decir que no es todo lo rentable que uno quisiera. Tiene una tasa interna de retorno del orden del 9%, cosa que por supuesto me asusta mucho por la integridad tanto de una empresa como Buenaventura, fundada hace 60 años en el Perú, y seguramente el problema de Newmont. Pero adicionalmente a eso, y hablando de agua y minería, creo que es importante mencionar que sí se van a utilizar algunas lagunas que en suma dan 1 millón de metros cúbicos, mientras que del otro lado se van a construir 3 represamientos que van a generar 3,5 millones de metros cúbicos. Se va a triplicar la cantidad de agua y se va a regular la cantidad de agua. Por lo tanto, las comunidades que están aguas abajo van a tener más agua y durante más tiempo durante el año. ¿Que es un impacto ambiental? Es un impacto ambiental. Si es que queremos entrar a temas medioambientales, está demostrado que la agricultura es probablemente la actividad que más contamina. Alguien me decía hoy día, ¿por qué hay más cáncer hoy día? ¿Será por los insecticidas y los pesticidas? ¿Será por los transgénicos? ¿Por el maíz o lo que le dan a los pollos? No lo sé. Yo no pretendo... No, es que el tema medioambiental no es un tema, no es un tema, a lo que voy es que no es un tema emotivo, es un tema técnico. Y por supuesto que tenemos que enfrentarlo con toda seriedad. El segundo sector, quién sabe, más contaminante son los gobiernos locales, las ciudades, todos los plásticos, los micros que botan el gas. Ciertamente, todas las actividades que hace el ser humano tienen un impacto ambiental. Y muchas veces, y creo que en eso coincido con Manuel Pulgar, creo que hay que tener pues leyes claras, que las respetemos todos, desde la ley de minería y por supuesto de las distintas actividades, hasta la ley que no permita bloquear una carretera y no permitir el libre tránsito, porque no hay derecho de que la ciudad de Cajamarca en el kilómetro 1 yendo hacia Bambamarca esté bloqueada en este momento. ¿Con qué criterio y con qué ley estamos jugando? La ley tiene que ser para todos los peruanos. Y si es que hay que modificar las leyes, como dice Manuel Pulgar, y yo coincido con él, que seguramente se pueden modernizar, pues hay que hacerlo. Pero eso sí, todos los peruanos tenemos que cumplir las leyes. No hay derecho que el mundo formal de la minería cumpla con toda la legislación vigente y que exista minería informal, a la cual, por supuesto, los grupos antimineros no critican. Es curioso, porque la contaminación mayor se da en el mundo informal. Yo me pregunto si no será una cuestión de qué vaca da más leche. Probablemente la vaca que da más leche es la minería formal, y la minería informal evidentemente no les da tantos réditos. Y entonces hay que ser equitativos. ¿Estamos por el medio ambiente, estamos por el agua, o estamos por ver qué beneficios sacamos y qué agenda política tenemos?
Es evidente que hoy día el gobierno del presidente Humala ha tomado una posición pragmática. Por supuesto que ya comenzaron los grupos antimineros a criticar, pero el señor Humala sabe perfectamente que si es que proyectos como Conga no salen, que se olvide de los próximos 5 años, porque los que se le han montado o han pretendido montársele en este evento o en esta crítica al proyecto Conga, por supuesto que van a seguir haciéndolo. Y yo creo que han hecho muy bien en respaldar un proyecto que va a generar más agua, que va a generar más desarrollo y que por supuesto va a permitir dar fuente de trabajo en una zona muy aislada del Perú. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al señor Ricardo Morel. Sí. En primer lugar, para el ministro Sánchez había mencionado que los porcentajes de los conflictos no eran significativamente mineros. Yo quiero discrepar. El 92% de los conflictos de Cajamarca son mineros, el 57% de Arequipa lo son, el Moquegua el 50%, Tacna el 50%, Apurímac el 60% y así podemos seguir contando. O sea, creo que hay que mirar un tema fundamental, que es el tema del crecimiento de las concesiones, el crecimiento de la minería. Está generando conflictos, está generando riqueza, sí, pero conflictos también. En segundo lugar, claro, comentando las palabras de Roque, sí, es importante, y el proyecto Conga, yo también coincido con él, que tiene una propuesta importante, una propuesta de más agua, ¿no? No es la antigua minería que conocíamos que decía, impacto 1 y te doy 1 metro cúbico de agua, te doy lo mismo. Conga ha entrado con una propuesta que es diferente, o sea, si impacto 1, bueno, voy a dar más del doble. Entonces, que es un concepto distinto, un concepto positivo y proactivo. Pero Conga no es un problema técnico, Conga es un problema político. Y en este caso, en la empresa se olvidó del gobierno regional, ¿no? Esa es una de las críticas que ya hice antes y la reitero. Y como tenemos poco tiempo en esta segunda ronda, quiero concentrarme ya en una propuesta, no solamente en protesta, ¿no? Y si queremos una minería para todos, para no mencionar la palabra inclusión, porque no corresponde al espacio, pero una minería para todos podría ser una minería con legalidad y legitimidad, una minería con viabilidad y sostenibilidad, pero una minería que considere el tema de consulta previa, que son uno de los 7 retos que tiene la minería responsable ahora. Y hay que encarar el tema de la consulta previa y ya se está avanzando en él. El segundo reto es el tema de las concesiones. Las concesiones no pueden seguir como están. Yo he visto agricultores en la zona de Cocrachacra que tienen su plano catastral de parcelas y tienen al costado el plano de concesiones mineras y se sobreponen. Se sobreponen incluso la plaza de armas de Cocrachacra y la iglesia de Cocrachacra. Y es lógico, técnicamente eso no va a ser explotado, y no va a ser perforada la iglesia ni la plaza, pero para el agricultor, sí, su percepción es que sí. Entonces, este agricultor financió el paro, le dio la olla común, parte de la olla común a la gente del bloqueo de los 17 días de Cocrachacra, de Islay, y al final hasta sus hijos participaron en el paro. Tiene un hijo que tiene más de 1 año en la clínica, ¿no? Entonces, es por convicción están actuando. Entonces, y es diferente. Entonces, tema de concesiones, segundo reto. Tercer reto, zonificación económica, ecológica y ordenamiento territorial. Es un tema que hay que encararlo desde todos lados. Y lo que estoy mencionando es para el Estado, para la empresa y para la comunidad, para la sociedad civil. Todos los actores tenemos que participar en ello. El cuarto reto, y tal vez desde mi punto de vista el fundamental y el más importante de todos, es la distribución de beneficios. Creo que ahí hemos fallado todos y seguimos fallando hasta el momento. Entonces, hay que encarar el tema de compra de tierras, de empleo, de empresas locales, de socios, de accionariado a las comunidades, de la minería ilegal también, cómo se puede convertir en formal, el tema del canon, ¿no? Cómo puede llegar más el canon, cómo no debe quedarse solamente en los distritos. Un tema fundamental también, que es el quinto reto, es la minería ilegal. No podemos seguir permitiendo una minería de esa naturaleza, y con eso coincido plenamente con Roque y con todos los demás. El sexto reto es cambiar el proceso de estudios de impacto ambiental. Tienen que ser participativos y tienen que ser servir como herramientas de gestión. Un estudio de impacto ambiental cuesta millones de dólares, tiene miles de páginas, tiene tomos de tomos que nadie lee, ni en la empresa ni afuera de la empresa. ¿De qué sirve eso? ¿Para sacar una licencia nada más? Entonces, invirtamos bien los fondos, cambiemos ese modelo, que sea participativo y que genere confianza desde el inicio.
Y lo último, el tema de la descentralización, una gestión descentralizada. Se necesita fortalecer ese lazo, porque ahorita lo que estamos teniendo son feudos. Estamos teniendo gobiernos regionales casi autónomos que quieren independizarse. Entonces necesitamos poner las reglas claras de juego y articular mucho mejor la gestión descentralizada del país. Señor Luis Carranza. Como sociedad necesitamos encontrar fórmulas que nos permitan llevar adelante proyectos que son valiosos para el país. Hemos escuchado ya varias propuestas. ¿Y cómo determinamos si es valioso para el país? Y no solamente es un tema minero, puede ser también un tema energético. El valor del proyecto, el valor total del proyecto, debe incorporar contingencias, debe incorporar reparaciones sociales, debe incorporar compensaciones medioambientales, debe incorporar cualquier otro costo social o medioambiental de impacto. Una empresa con una visión única hacia el interior de la empresa no toma en cuenta estas externalidades. Estas externalidades tienen que ser incorporadas. Una vez incorporado este costo, una vez tomado en cuenta estas compensaciones, hay que ver si el valor es positivo. Y si es positivo, quiere decir que es bueno para el país y tiene que llevarse adelante. Y las mesas de diálogo tienen que estar centradas en determinar estas compensaciones y estas reparaciones. Y ese es el criterio que debe llevar a todos los que se sientan en una mesa de diálogo. No puede ser un criterio de me opongo porque me opongo y la minería es mala porque es mala. Desde ese punto de vista, zonificación es un gran error. Yo puedo decir que las 5 primeras filas, ¿no?, de esta sala, todos van a ser ingenieros y de ahí para atrás todos van a ser abogados. Y no hay liderazgos. Y quizás una de las cosas que impide ejercer un liderazgo fuerte a nivel regional o local es que hay una bendita revocatoria que pende como una espada de Damocles sobre las autoridades y le impiden muchas veces ejercer con criterio su gobierno. Por eso terminan, como se recalcó acá, en el lado de la protesta, en vez de ejercer su función de autoridad. Entonces hay que cambiar algunas reglas electorales, hay un proceso de descentralización que hay que apoyar, hay que resolver el tema de distribución del ingreso, hay un problema fundamental que es cómo logramos esta distribución del ingreso. El instrumento básico son los impuestos, pero los impuestos no han funcionado como nos hubiese gustado. ¿Por qué? O porque no se gastan a la velocidad que se requeriría o porque no se gastan en las comunidades que son afectadas. Entonces hay una serie de instrumentos que se han ido desarrollando. Los fondos sociales, se han resaltado experiencias malas, pero también se han resaltado experiencias buenas, ¿no? El ejemplo de las Bambas es un caso de libro de texto que debería ser estudiado y replicado. Obras por impuesto, que permite a las empresas privadas apostar por el desarrollo de una comunidad, no por el lucro, sino por responsabilidad social. Aporte voluntario genera un foro y hay buenos ejemplos, y finalmente se mandó al Congreso una ley, y mil disculpas por esto, de transferencias directas a los pobladores que desgraciadamente nunca se discutió. Muy bien. Señor Manuel Pulgar Vidal. Gracias. Yo entré a Twitter hace muy poco tiempo, me he vuelto activo en Twitter, y hice una reflexión respecto a lo que estaba ocurriendo en la gestión pública y puse que había una tarjeta de crédito que era un Malas Credit Card. Y lo que quería decir es que el presidente estaba dando buenos mensajes y estaba ganando crédito, pero sus ministros estaban estáticos y estaban debitando de la cuenta. Y esa tarjeta de crédito tenía fecha de vencimiento. Y venció y el crédito se empezó a agotar. Porque lo que está mostrando el gabinete en estos primeros 120 días es muy poca cohesión. Que se revise, que no se revise, que voy, que no voy, que hago, que no hago. Mensajes cuyas consecuencias no necesariamente se han evaluado. Por ejemplo, en el sector ambiental, pelearme en los primeros 100 días para dame los bosques, dame el agua, te doy esto, es absurdo. Había muchas otras cosas que discutir en un inicio. Había cosas para crear y no para estar peleando por competencias entre los ministerios. El hecho de que hoy día renuncien o no renuncien, claro, puede evaluarse desde el lado de la dignidad respecto a los principios, pero también desde el lado de las lealtades. El que entra a un gobierno entra en una lógica de lealtad, entran a formar un gobierno, entonces estas renuncias también hay que verlas con cuidado.
porque entonces lo que mostramos es muy poca cohesión y el conflicto puede ser que se incremente. Un tema en el que sí coincido con Luis Carranza es el tema de no aprendemos de la experiencia. Camisea, un proyecto en la zona más frágil del territorio peruano, con poblaciones indígenas, con poblaciones aisladas, con cuencas importantes, tuvo baja conflictividad, porque hicimos como país, una serie de tareas, un grupo técnico de coordinación, monitoreo de biodiversidad, protocolos de monitoreo comunitario, monitoreo participativo. ¿Por qué no aplicamos lo mismo para los otros sectores productivos? ¿Por qué nos hemos enganchado todos en pensar que el EIA es algo escrito en una piedra? ¿Por qué no exigimos que las empresas mineras hagan un análisis de entorno social y un plan de inclusión social y que lo revise el MIDIS? O sea, ¿por qué no somos más creativos? ¿Por qué en vez de estar peleándonos por una competencia no creamos y generamos bases para un entendimiento? Porque yo también yo creo en la zonificación ecológica y económica y creo en el ordenamiento territorial, pero con una condición: cuando es una herramienta de compatibilización y no cuando es una herramienta de exclusión. Porque si convertimos a la zonificación y al ordenamiento en exclusión, el conflicto lo vamos a alargar al futuro. Y eso es algo que tenemos que corregir. La idea es cómo podemos compatibilizar actividades en el territorio. Y claro, van a haber casos en donde hay que excluir, de hecho, pero ese no debe ser el principio, esa debe ser la excepción. Otro tema que es importante, las tendencias. A veces me siento que vivimos en un país aislado de lo que pasa ideológicamente en América Latina. Estamos al medio de un debate ideológico. Nuestros países vecinos, Ecuador tiene regulada como visión de desarrollo el Summa Causai, el buen vivir, que es una visión indígena de vivir en armonía con la naturaleza, los derechos de la Pachamama, el quinto poder, que es la participación ciudadana. En Bolivia ocurre la marcha de los tipnis contra la construcción de una vía, ¿no? Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en países como Chile, con los mapuches y toda la lucha por la educación de esta chica Camila Vallejo. Y no, pareciera que no lo metemos al análisis local. En eso hay mucho que influye en la manera como el Estado, las empresas y los ciudadanos se comportan, pero no lo metemos al análisis. Y claro, hay muchos otros temas que no puedo abundar, pero suelo y subsuelo. Resolvamos el dilema del suelo y subsuelo. Es obvio que va a seguir generando problemas. Señor Pedro Sánchez. Bueno, un tema que creo que es bueno mencionar es la estructura institucional de la minería. Muy fácilmente se dice que las leyes están ya pasaron de moda, que no sirven, que no están intrincados dentro de la estructura constitucional y legal. Creo que eso habría que verlo con un poco de cuidado y en esa línea voy a ir. En el tema de las concesiones, el modelo de concesiones que tiene el Perú, con este esquema de las cuadrículas, fue presentado hace muy poco en Chile y quieren llevarse el modelo. Por algo será, no tiene cosas positivas. Pero el tema más importante aquí, que creo que lo ha mencionado Manuel, cuando una concesión se adjudica, evidentemente no da el derecho de hacer explotación minera, ni siquiera exploración. En muchas de estas mesas de diálogo que participamos le explicábamos a la gente y le decíamos, mira, si tú como dueño del terreno no autorizas que haga explotación minera, no va a haber explotación minera nunca. Y eso es verdad. Ese es un tema que se ha vendido de una manera equivocada. La gente entiende que porque le marcaron la cuadrícula ya perdió el derecho a su tierra, ¿no? Y eso le genera un malestar natural. Creo que ese es algo que no hemos logrado influir de manera muy convincente. Y eso nos lleva al facilismo de decir, bueno, si le damos la titularidad de la tierra al titular de la tierra también le damos el subsuelo, hemos resuelto el tema. Y no es verdad. Porque de manera indirecta, si el dueño del terreno superficial dice que para entrar acá me tiene que dar una participación, no podría darse minería. Entonces, más bien entramos en el otro proceso que es el que causa, creo, la mayor cantidad de los problemas, es que la compra de terrenos. Cuando las empresas compran los terrenos y pagan, han entrado en un proceso, francamente, de un alquiler compulsivo, porque al año siguiente le vienen a pedir que lo que le pagó no fue suficiente, o que la comunidad, o que la directiva con la cual negociaron no fue correcta. Entonces genera de por sí incentivos de esa naturaleza. Entonces, y en otros casos, evidentemente, esto no es exclusivo de la minería. Entonces,
El tema de la propiedad de la tierra es un tema muy importante que tiene que, creo, discutirse. Y utilizando, creo, los medios actuales, ni siquiera tenemos que hacer cambios muy dramáticos en eso. Ahora, el tema del estudio de impacto ambiental. Las normas como se han desarrollado han tratado de incorporar en el proceso del estudio de impacto ambiental, un proceso que debiera ser absolutamente técnico, también la consulta previa. Por eso que el EIA, para hacerlo, requiere talleres antes, talleres durante el proceso, talleres al final y audiencia. Cosas que se pensaba que podían sustituir la consulta previa. Porque lo lógico sería que se hace la consulta en un momento, el Estado toma la dirección, se pone el acuerdo, y después el proceso del estudio de impacto ambiental básicamente es un proceso técnico en el cual se determina cuáles son los impactos que han de tener y cuáles son las medidas de mitigación, y se internalizan todos esos costos. Ese debería ser el proceso, en cuyo caso el EIA no sería tan satanizado, ¿no? Sería una cosa mucho más técnica, más evaluable. Ese es un elemento que creo que tiene que darse y profundizar. El otro tema es el aspecto de la fiscalización, que me lleva a retomar el tema del EIA. Dicen, el Ministerio de Energía y Minas es juez y parte. ¿Juez y parte de qué? ¿No? ¿El conflicto de interés de qué? El Ministerio de Energía y Minas no tiene por hacer minería un bono especial, no. Es simplemente son áreas sectoriales donde se dan. Y por eso mencionaba fiscalización. En Ocinermin nosotros habíamos logrado como país una estructura funcional de fiscalización de minería, ¿no? Aparte del tema energético. Pero cuando se crea la OEFA, en lugar de mantener a Ocinermin como el mismo fiscalizador haciendo las mismas cosas y poner a la OEFA más bien como un fiscalizador de segundo piso, le pasamos las actividades. Toda la experiencia acumulada por Ocinermin en 15 años de operar de esta manera, perdida, y regresamos a un esquema cero. Entonces, ahora vayamos a la evaluación de ellas. Imaginemos que le pasamos los EIAs al Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente es una entidad muy pequeña, nueva, sin mayor experiencia. No va a salir nunca, pues. No vamos a volver a ver estudios de impacto ambiental. Mientras esto se organice, y organizar en el Estado no es una cosa sencilla, toma tiempo. Entonces, creo que esos son elementos prácticos que tenemos que incorporar en esta discusión. Señor Augusto Castro. Bueno, yo seguiré con las paradojas. La gente no imagina o no cree que la ganadería y la agricultura produce gases de efecto invernadero y piensa que es una actividad humana legítima. Y en realidad toda la actividad agropecuaria produce gases de efecto invernadero. Y en el caso peruano es 47% de los gases de efecto invernadero provienen de la agricultura y la ganadería. Entonces, efectivamente, esto es un tema que también hay que pensarlo, porque si estamos de alguna manera tratando de mitigar, ahí tenemos un problema de fondo. Pero por otro lado, también muchos piensan que la minería que respeta estándares no contamina. Y ese es otro error, porque efectivamente no contamina en la medida que podría contaminar, pero siempre hay un impacto que genera la minería por las sustancias químicas en el proceso que tiene, y eso va a los ríos, eso se puede evitar, etcétera, etcétera, pero también va al suelo y también malogra la tierra. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que la actividad productiva humana, sea agricultura, ganadería o minería, contribuye al deterioro del medio ambiente. Eso hay que tenerlo claro. Lo que hay que saber es hasta dónde vamos a aceptar una cosa y hasta dónde no. Esto me parece que es otra paradoja, es otro lío, porque unos se escudan en una cosa, otros se escudan en otra. La séptima paradoja es el tema del agua, ¿no? Tenemos un volumen, de acuerdo a la UNER, de las últimas estadísticas hace mucho tiempo, pero es lo único que tenemos, de que la cantidad de agua que tenemos es de 35 kilómetros cúbicos, o millones de metros cúbicos. De esos, el 18 millones de metros cúbicos se pierden. Y del 17
de los 17 kilómetros cúbicos que quedan, el 85% es para uso agrícola. El 6 es para el consumo de la población, el 7 para consumo industrial, y según esta estadística, 1.89 era una utilización minera. Pero esto hace un tiempo puede ser un poco más. Podríamos calcular en 2 o 3% el uso del agua por parte de la minería. Es correcto lo que dice Roque, que en realidad, en términos de la disputa por el agua, perdemos la mayor cantidad de agua y también se pierde en la agricultura y la ganadería el agua. Ahora, esto que es verdad, también nos genera una reflexión sobre lo que significa transformar lagunas en reservorios, porque ahí tenemos otro problema, otro desafío, que es el problema del cambio climático y el calentamiento global. Entonces podemos pensar que vamos a tener 3 millones de metros cúbicos de agua en vez de 1, no 3 o 4 reservorios o 3 reservorios por 4 lagunas, pero en todo caso este es un tema que tenemos que pensarlo bien, porque aquí hay un problema de cómo vamos a manejar el agua, y esto supone una discusión. No tenemos estudios, entonces aquí tenemos que desarrollarnos un poco más. Una octava paradoja, un octavo problema, es que muchos campesinos y mucha gente no tiene idea, o se le ha olvidado, o no lo quiere aceptar, etcétera, que no son dueños de sus tierras ni de su subsuelo. Ese es el tema, no lo saben, porque actúan como si lo fueran, porque entonces no entienden que el Estado es el dueño del subsuelo, y ahí hay un conflicto. Entonces, eso supone una discusión muy grande, porque claro, lógico, si yo soy dueño de mi tierra y mi subsuelo porque he vivido ahí o porque mi etnia ha estado ahí siempre, ¿qué sentido tiene la consulta previa? ¿Por qué voy a tener que consultar algo que es mío? Ahí hay una contradicción, eso no está claro, y eso tiene que estar claro para todo el mundo. Yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Y la última cosita, podría ser la última, es el tema del Estado. Los mineros dicen que el Estado no existe, y a veces tenemos que cumplir el papel del Estado. Y los otros se quejan de que tampoco hay Estado que los defienda. ¿Quién es el Estado? El Estado no empieza por los tenientes gobernadores, los presidentes de las comunidades, los alcaldes, etcétera, etcétera. Hay Estado. El problema es que hay que asumir las responsabilidades que el Estado tiene y las competencias correspondientes. Entonces se dice que no tenemos Estado, pero en realidad sí lo tenemos. Entonces ahí la reforma del Estado en el sentido de cómo asumir las responsabilidades me parece importante. Bueno, yo entiendo que aquí hay varios temas que yo quisiera después reflexionar para la última vez, y entrando ya a lo político, un granito. Muy bien, muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, yo creo que efectivamente necesitamos tender puentes para el diálogo, pero el diálogo, como lo ha recordado además el presidente de la Conferencia Episcopal hoy día, basado en el respeto, en la equidad, en la justicia. No se trata del diálogo con una disimetría de poder inmensa, donde las empresas tienen toda la información, donde el Estado cuando está, porque muchas veces también está débilmente, aparece como socio de las empresas mineras, ¿no? Y allí cuentan muchos aspectos, desde cómo se ha elaborado la norma, desde los símbolos que se emplean, o sea, eso de ver llegar a funcionarios de las direcciones regionales de minería en vehículos de las empresas mineras, porque no tienen a veces plata para movilizarse, ¿no? O no tienen los vehículos para hacerlo, y a mí me ha pasado algunas veces que he tenido que pasar buenos sustos, como llevando asesores del ministro de Energía y Minas a alguna zona que nos han puesto en apuros porque llegaba en vehículo de la minera, ¿no? Cuando debía llegar en vehículo del Estado, para comenzar. O han habido problemas con las empresas privadas de transporte porque la policía que va a controlar o a reprimir llega en los buses que transportan al personal de las empresas. O se hacen las audiencias públicas con trabajadores de las empresas y a veces hay más policías que gente, ¿no? Como pasó en la audiencia ambiental de La Zanja, 500 policías, 300 personas o 400 participando en el EIA, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que cambiar. Y eso implica, yo creo, insisto en el tema de que haya un gran debate nacional sobre el tema minero. Muchas de las cosas que hemos planteado aquí son apenas puntas de iceberg, de problemas más profundos. En segundo lugar, creo que es importante seriamente hablar de cómo compatibilizar las regulaciones. Se ha hablado del tema
a mí sí me quedo muy preocupado y me voy muy preocupado de que el ministro Carranza, o el ministro Carranza haya dicho el tema de de que no creen en la zonificación territorial. O sea, digo, bueno, entonces ya más o menos comienzo a comprender si los responsables políticos del sector más importante de la planificación del desarrollo no cree en procesos de esa naturaleza, entonces comienzo a tener no solo cierta preocupación, sino cierta angustia, porque entiendo dónde está la madre del cordero, ¿no? Es decir, hay cosas que unos estamos entendiendo que son fundamentales y quienes toman las decisiones políticas del país ni las creen ni las consideran, ¿no? Entonces, será importante que lo discutamos más ampliamente, ¿no? Que veamos este tema, no es solo un tema de darle valor al territorio. ¿Qué ocurre si, como pasa, es verdad que el proyecto Minas Conga es un proyecto fundamentalmente de cobre, pero tiene, según el propio estudio de impacto ambiental, 11.8 millones de onzas de oro, si mal no me equivoco, ¿no? Cosa que no es poca cosa, ¿no? Entonces, creo que es importante ver, ¿y qué pasa si el estudio de impacto ambiental hubiera dicho que no van a destruir las lagunas? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, Roque Benavides reclama, ¿por qué no nos metemos con la pequeña minería, ¿no? Y a mí me han endosado de que incluso podría estar sobornado por las pequeñas mineras y por eso no me quiero meter. Sobre el tema he dicho muchas cosas, hemos hecho muchas cosas, no tan eficaces y tan espectaculares como la prensa ha desplegado en relación a la gran minería, pero quisiera anunciarle a Roque Benavides que estamos detrás de que se presente un proyecto de ley para prohibir la minería de cianuro y la minería de mercurio en el Perú. Ya la Unión Europea presentó hace un par de años una propuesta que debió ser aceptada, pero los lobbies de las empresas lo impidieron, para prohibir la minería de cianuro. En algunos países ya está prohibida. Y entonces, si prohibimos la minería de mercurio, resolvemos también los problemas de la minería ilegal que tanto daño está generando con los desechos de mercurio, ¿no? Señor Roque Benavides. Aunque ustedes no lo crean, yo estoy en parte de acuerdo con el padre Arana. Y estoy en parte de acuerdo con él por el tema del diálogo. Yo creo que es fundamental. Y creo que todos los buenos peruanos, dentro de los cuales yo me incluyo, queremos un país mejor. Eso implica ponernos de acuerdo, respetar todas las leyes. Se habla mucho de la responsabilidad social empresarial. Y por lo menos en el caso de Buenaventura, nosotros hemos erradicado lo de empresarial. No que no creamos en esa parte, sino que tiene que ser responsabilidad social compartida, donde tenemos todos que asumir nuestra responsabilidad. Las ONGs, el Estado, las comunidades, las iglesias, por supuesto que las empresas también. Y en ese sentido tenemos que tratar de llegar a conciliar criterios y, por supuesto, ponernos de acuerdo en desarrollar nuestro país. No hay forma que el Perú se desarrolle solo con las empresas, solo con el Estado y, por supuesto, tampoco con las ONGs. Yo creo que tenemos que enfrentar ese tema con gran seriedad. En lo que sí no puedo estar de acuerdo, y tengo que rectificar al padre Arana, que yo no he dicho que estoy en contra de la pequeña minería. He dicho que estoy en contra de la minería informal, de la minería ilegal, de la minería que contamina, y que, por supuesto, si es que pasa una ley donde no se van a poder utilizar algunos insumos químicos, es evidente qué sectores son los que van a seguir utilizándolo, porque el sector formal no lo va a utilizar. Si ya no hay minería con cianuro, pues ya no lo podrán usar las empresas formales, pero las informales, les aseguro que seguirán utilizando todos esos productos y seguirán contaminando. Entonces, en eso tenemos que ser claros. ¿Estamos por el cuidado del medio ambiente o estamos por una pseudo posición social? En el Perú, yo les quiero decir que nosotros tenemos que discutir con comunidades, se habla de la propiedad de la tierra, pero también discutimos con individuos que tienen propiedad de su tierra y hay que negociar con ellos y conciliar criterios y llegar a acuerdos y, por lo tanto, también pagarles por su terreno si es que lo quieren vender. Lo más frustrante que hay es tratar con una comunidad. Me viene a la mente la comunidad de Ollón, para salir de Cajamarca, donde nosotros también trabajamos.
Llegamos a un acuerdo con la comunidad y al día siguiente tumban a la directiva. Y por supuesto, el acuerdo queda en cero. Y las cosas se atrasan. La pobreza en el Perú no tiene tiempo para no atacarla frontalmente. La actividad económica tiene que avanzar para poderle darle oportunidades a la gente. No creamos que esta es una cuestión teórica. Estoy hablando de zonas a 4.500 metros de altura, donde no hay pues ganadería ni agricultura, donde nosotros tenemos que tomar una responsabilidad muy seria, y es la de generar riqueza, la de generar bienestar, la de generar oportunidades de trabajo. Yo creo que no seamos fariseos, no hablemos con falacias, hablemos con la verdad, porque la falacia es la peor de las mentiras, y lo que nosotros tenemos es que asumir una responsabilidad compartida entre todos los estamentos de la sociedad. Muchas gracias, señor Benavides. Luis Carranza. Gracias. Quiero empezar preguntándole a Ricardo si el rascacielo al cual alude le va a añadir valor al país o no, si lo ponemos en Machu Picchu. La respuesta es claramente no. Yo no estoy en contra de tener ordenamiento, no estoy en contra de la labor normativa de supervisión, fiscalización del Estado, todo lo contrario. Estoy en contra de una posición dogmática, casi religiosa, de decir aquí no hay minería porque no. Y hacia eso nos lleva una zonificación en la cual no tengamos criterios pragmáticos de decir hagamos las cosas, hagámoslas bien, compensemos en lo justo y razonable, tanto en el tema medioambiental como en el tema social. Ahora sí, quiero entrar a la última parte de qué país queremos y cuál es el rol de la minería y recursos naturales en general. Y lo que queremos es, tenemos poco más de $5.000 corrientes por persona. Si lo corregimos por capacidad adquisitiva, llegamos a $8.000 y quisiéramos tener 3 veces más como Nueva Zelanda, ¿no? O 5 o 6 veces más como Noruega, ¿no? Nos gustaría eso. Ahora, ¿cómo llegamos? Y para entender cómo llegamos hay que entender qué está pasando en el mundo. Y la fuerza gravitacional más importante es China. China tiene 50% de su población en las zonas rurales, aproximadamente. Y hay un proceso de urbanización intenso. Y eso genera que los precios de los commodities, alimentos y minerales, suban. Cuando una parte significativa de la población china esté en las ciudades, el modelo de crecimiento chino va a cambiar. Van a pasar varios años, pero en algún momento va a cambiar. Y entonces el modelo chino ya no va a ser un modelo de exportación basado en salarios en dólares bajos, va a ser un modelo de demanda interna. Y el salario interno de los chinos va a empezar a crecer. No van a construir tantas ciudades, pero van a comer mucho más. Y entonces los precios de los alimentos van a tender a subir mucho más rápido que el de los minerales. Tenemos un buen tiempo para aprovechar, pero no podemos quedarnos dormidos. ¿Qué ocurre? Tenemos una primera fase en la cual debemos desarrollar masa crítica en recursos naturales, minería y agricultura. Tenemos que aprovechar eso. Si no tenemos masa crítica, y esta masa crítica va a generar inversión, requiere inversión, y con esta inversión y mayor producción vamos a tener mayores recursos para educar a nuestra gente, para otorgarle buena salud, buena infraestructura y tener capital humano que no tenemos en el país. En una segunda fase va a venir, una vez que tengamos masa crítica, va a venir un proceso de desarrollo de clústeres asociados a estas actividades en recursos naturales. No puede venir antes, no podemos forzar las cosas y querer tener refinería y querer producir carros, porque vamos a generar tal nivel de distorsión en la economía que nuestra productividad, en vez de crecer, cae. Con el clúster lo que vamos a desarrollar es empleo en un sector de manufactura que va a generar repuestos, materiales, equipamiento para la minería. Cuando exportemos cobre,
No vamos a exportar solamente el material, vamos a exportar todo el trabajo de los peruanos en repuestos, equipamientos y materiales que se requiere para extraer el cobre. Ahora no lo podemos hacer. Chile produce 6 veces más cobre que Perú y tiene un clúster incipiente. Entonces, primero desarrollemos masa crítica y después empecemos por esta etapa del desarrollo del clúster. No va a ocurrir de manera natural, vamos a tener que articular al sector privado y el sector público y sector privado que tienen que trabajar de manera conjunta. Y esas son las etapas en las cuales nosotros debemos despegar. Y entonces vamos a llegar al nivel de Nueva Zelanda o al nivel de Australia o de Noruega. Que nuestras exportaciones respecto a recursos naturales son 60% y eso es malo, mentira. Noruega tiene 5 o 6 veces más PBI per cápita que nosotros y exporta 80% asociado a recursos naturales. Ese es el camino. Si no tenemos las cosas claras, si queremos producir autos, vamos a equivocarnos una vez más, como lo hemos hecho repetidas veces en casi 200 años de vida independiente. Gracias. Muchas gracias. Manuel Pulgar. Gracias. Voy a intentar ser fiel a la pregunta del qué hacer. Y creo que el qué hacer tiene que verse integralmente en 3 etapas. La primera etapa me trae a la memoria, me imagino, la dificultad del general Jordán cuando tomó una decisión para evitar disparos en el puente Montalvo. Una decisión que desde la perspectiva de la policía es complicadísima, de poner las armas, ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo en este conflicto. Nadie quiere deponer las armas. Y lo hizo y felizmente fue reivindicado, porque finalmente con su actitud logró un mejor clima para obtener una solución. Entonces hay que mirar la manera en cómo se puede deponer las armas de cada uno de los actores que, como dijo Ricardo, esté en un no rotundo. Y vamos a ver si podemos entendernos. Eso es lo más inmediato. De ahí hay que pasar al corto plazo. Y el corto plazo pasa por establecer de manera clara toda y construir toda aquella información que permita conocer aquello que hoy día se alega no se conoce o se rechaza. Y nuevamente, pasemos del hecho que el estudio de impacto ambiental no es el único instrumento posible como instrumento de gestión o como instrumento para determinar un potencial impacto. Miren, en conflictos emblemáticos ambientales en el Perú hemos tenido el caso de Guarmey. Y muchos deben recordar que se intentó capturar, retener, secuestrar a 2 viceministros, creo que fue en ese momento. Y se creó una comisión técnica multisectorial que escribió el plan de desarrollo, no recuerdo el nombre, para Guarmey, que hasta hoy día se aplica. Y se monitorea, y la Fundación Antamina, o la Fundación Ancash, o la asociación, no recuerdo el nombre, le puso dinero, y el Estado también, y está caminando. El GTCI para Camisea en su primer momento logró hacer planes y puso a todo el Estado a trabajar, porque a veces el propio Estado tiene que limpiar la agenda de conflictividad. Por eso el GTCI fue bueno. ¿Qué le dijo al PET? Era el PET en ese momento. Anda, titula, salud, haz un plan de salud, INRENA, haz la categorización de estas áreas protegidas pendientes. Y entonces se limpió un poco la agenda que sustenta la conflictividad. Conformemos, armemos una comisión técnica multisectorial, público-privada, que empiece a desarrollar y a pensar en qué información necesitamos para ver si logramos un entendimiento. Pero si se hace solo eso, solo pensando en Conga, y nos olvidamos del mediano plazo, lo hemos hecho por gusto. Vendrán nuevos Congas. Y entonces ahí hay que pensar en este debate nacional sobre acceso y aprovechamiento de recursos naturales. Y en esto un primer punto. ¿Cómo percibe el ciudadano al Estado en relación al aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente en industrias extractivas? Como alguien que inclina la balanza, en favor de una actividad y en desmedro de otras. Y el ciudadano está esperando un Estado más árbitro, un Estado capaz de poner condiciones ambientales y sociales y hacerlas exigibles. No hay ningún operador minero que pierda su título por un mal comportamiento ambiental. Ninguno, porque no es una causal de caducidad de una concesión, eso no es posible. Tenemos empresas como en su momento Caudalosa, que eleva indebidamente su tranque de relave, se le cae el relave y contamina al segundo distrito más pobre del Perú, el Ircay, y no pasa nada. Entonces, eso es lo que el ciudadano percibe. Esas son las cosas que un minero responsable, estoy seguro que está dispuesto a que debe cambiar. El gremio no debe verse como un gremio cerrado, debe ser capaz de distinguir al que quiere hacer bien y separar al que lo está haciendo mal. Y entonces estas condiciones hay que hacerlas exigibles.
Suelo y subsuelo, que era el tema que se me quedó pendiente antes de que me suene nuevamente la campanita, es un tema que no pasa porque pasemos al sistema anglosajón que une suelo y subsuelo, porque esa unión de suelo y subsuelo, el sistema anglosajón creó Rockefellers, que generaron monopolios y luego tuvo que venir el Estado y lo tuvo que dividir. Pero podemos generar mecanismos de asociatividad. Si estos contratos de los que habla Roque Benavides pudieran tener cláusulas de ajuste del pago en función al cumplimiento de metas, oye, mira, cuando empiece a explotar, ajustamos el pago. Al cuarto año, si logro esto, lo ajustamos nuevamente, probablemente generemos un mecanismo de asociatividad. No sé si sea la solución, hay que profundizarla, pero ese tipo de cosas que sean nuevas herramientas, que generen nuevas confianzas. En ley es importante, lo tengo que reiterar, pero no es el único instrumento posible. Luego, mecanismos, y en esto Luis Carranza probablemente va a estar de acuerdo, y esta es mi última palabra, instrumentos económicos, compensación, valorización y compensación de recursos naturales. Si voy a afectar un ecosistema y como sociedad estoy dispuesto a aceptar esa afectación por el beneficio, tiene que haber una compensación como ya ocurre en muchos países del mundo. Y eso implica una compensación cuantitativa y una compensación cualitativa. Pero no nos hemos sentado a discutir estas cosas nuevas y nos estamos sentando a discutir, dame esta competencia, quítame esta competencia, dame el agua, dame el bosque, que es donde estamos perdiendo seriamente el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Es el turno ahora del señor Augusto Castro. Bueno, yo quisiera retomar. Si ya no hay pagador, que sea. Bueno, podríamos hacer una última. ¿Cómo puede ser que un pueblo pobre, lo que decía al principio como el nuestro, rechace la posibilidad de contar con una producción minera que lo puede hacer rico? De alguna manera, esa es la contradicción que a todos nos sorprende. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué rechaza la minería? Mi respuesta es muy simple. Porque no se siente beneficiado y quiere ser beneficiado. Si no voy a ser beneficiado, no quiero la minería. Yo creo que esa es una respuesta absolutamente sencilla y que la tendríamos también nosotros. Entonces lo que hay que hacer es buscar mecanismos para que la gente pueda beneficiarse con la minería. Ahora, ¿cuál es la historia de la minería? Es una historia negra, lo ha dicho Roque, ¿no? Es una minería que ha contaminado el ambiente. Hay historia sobre eso, ¿no? Hay una minería que tiene exoneraciones tributarias que a nadie le gusta. Perdón, no ha dicho eso. Esa es una grave paradoja. Bueno, hay minería que no paga bien a sus trabajadores. Hay minería que es ajena al desarrollo local, distrital, provincial. Y hay minería que efectivamente no ha cambiado la condición material de las poblaciones a su alrededor. La pobreza sigue ahí. Entonces, efectivamente, con esa realidad, la gente es práctica. Los peruanos no son tontos. Entonces, lo que quieren es ver cosas concretas y se dan cuenta que siguen en las mismas condiciones. ¿Qué cosa es lo que se necesita entonces? O por lo menos como yo lo veo. Yo creo que necesitamos contar con una minería responsable para tirar abajo esta historia negra, porque yo soy de los que pienso que sí debe haber una minería, y una minería que de alguna manera sirva al desarrollo del país, ¿no? Una minería que respete el medio ambiente, irrestrictamente, que pague sus impuestos, que pague bien a sus trabajadores, que esté inserta en el desarrollo provincial, distrital y local, y que no reemplace al Estado, que lo promueva, que lo haga crecer. Una minería que beneficie material y económicamente a la gente, que la gente pueda decir, me he beneficiado, tengo plata, soy rico. Eso necesita la gente. Nadie va a enfrentarse a algo que le hace bien. Pero también necesitamos una minería que nos haga personas, que haga crecer a la gente. El Perú es un país de indios. La minería tiene que ayudar a transformar este país en un país de personas. Y eso es un tema fundamental. Entonces, a mí me parece interesante que hay que aprovechar el tren de China. Totalmente de acuerdo. Pero ese no es nuestro desarrollo. Eso nos puede dar dinero. Pero ¿cuál es nuestro desarrollo? ¿Cuál es el rol de la minería en ese desarrollo nuestro como comunidad humana?
Yo creo que eso está abierto y eso es lo que hay que discutir. Sobre la base de eso es que construimos el país y ordenamos toda la producción, la zonificación, todo lo que quieran, y la ley, ¿no? Todas esas cosas. Pero primero tenemos que saber, bueno, ¿podemos como comunidad avanzar? Sí. Tenemos que tener preocupación por el ambiente porque esto del calentamiento global es grave. Y eso va a ser un factor que nos puede hacer perder el tren quizá. Pero preparándonos, proyectando las cosas, etcétera, yo creo que podemos salir adelante. En el caso de Conga hay que dialogar, hay que conversar, hay que garantizarle a la gente que eso los va a beneficiar. La gente está pensando que eso no los va a beneficiar. Y tiene que haber pruebas explícitas de que eso es así. Entonces la gente va a confiar. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ha sido sumamente interesante este debate. Nos ha dado muchas luces. Y supongo que también ánimos, ¿no? Porque la verdad es que no todo tienen que ser quejas. Lo real y lo importante es que podamos conversar, dialogar, construir país. Y esto ha ocurrido esta noche, una noche con muchas luces. Muchísimas gracias a los miembros de la mesa.